Y listo. Listo. Entonces, ah, 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 ah. Empecemos por aquí. Esto que estás viendo, ese documento que estoy presentando, es una de las pruebas con las que me admitieron a mí. Obviamente esto está un poco más enfocado a desarrollo que a negocio, pero igual a mí también me piden entender cómo eso, todas esas cosas de economía que yo todavía no entiendo al 100. O sea, eso es muy extenso. Pero ¿qué pasa? Pues en general, en el banco y como en todo esto de los datos, nosotros nos basamos por tablas, un montón de tablas en todo momento. Las tablas tienen sus títulos, tienen sus nombres. Por ejemplo, esta grandota se llamaba créditos, esta se llama clientes, esta tipo de identificación, esta tipo de crédito. Y dentro de cada una hay columnas, pero nosotros no las llamamos columnas, sino las llamamos variables. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque en este lenguaje que te voy a explicar, que es el SQL, eh, esas van a ser el objetivo, estudiar las columnas. Entonces, de una vez las llamamos como variables, como si fuera nuestro centro de operaciones o nuestro centro ahí de estudio en general. Eh, con SQL, ¿qué hacemos? Ya te voy a explicar ahorita como todas las funciones que yo conozco. Bueno, todas no te las puedo explicar, te voy a explicar las principales, porque son muchas. Pero básicamente esto es para hacer operaciones entre columnas. Yo creo que de pronto tú ya lo has manejado alguna vez. eh, no sé, no recuerdo. Listo, no importa. Espérame a ver si yo puedo pasar esto aquí. Tal vez sí. Entonces, básicamente, esto es como tener un Excel. El SQL funciona como tener un Excelito, como tener tus tablas en este sentido, divididas en columnas y filas, pero las operaciones son mucho más directas. Entonces el procesamiento de las tareas que tú haces acá es muchísimo más rápido que hacerlo en Excel. En Excel, no sé, a los 200.000 registros o a las 200.000 filas, porque bueno, esa es la otra. Las filas casi no les decimos filas, sino les decimos registros. Es el número de registros que vamos a evaluar. No sé, en Excel unos 200.000 registros, 300.000 registros, el Excel ya se empieza a trabar, ya se empieza a Sí, dañar. Entonces, cuando uno utiliza SQL, todo esto no pasa, porque la herramienta y el código está pensado para optimizar toda la información, para leer muy rápido. Eh, Supongamos que tenemos la tabla créditos, que es la que tengo aquí resaltada en la J, y tenemos toda su información. La primera función que usamos en SQL, bueno, y te voy a decir otra cosita. Lo que yo te voy a explicar aquí son funciones generales. Eh, Ocurre muchísimo en SQL que esto tiene muchas variantes, muchísimas. O sea, podemos programar SQL dependiendo del mismo lenguaje. Es como decir Python, pero que Python tenga otros lenguajes adentro. Sí, es algo un poco raro, un poco confuso, mm, pero esto está enfocado a que, no sé, si yo por ejemplo tengo MySQL, que es una de las formas de programar, ellos a veces piden que tú termines cualquier línea de código con un punto y coma, por ejemplo, o que tú hagas conexiones a bases de datos terminando con una comita, o de pronto la manera de hacer comentarios eh, sea con los tres asteriscos, ¿sí? Por ejemplo, en Oracle tú a veces bueno, puedes conseguir que para terminar una línea de código tienes que utilizar un punto y coma, pero para hacer comentarios escribes los comentarios de otra manera. Ay, creo que no me deja escribir esto aquí. ¿Sí? Entonces, esto pasa muchísimo dependiendo de lo que tú estés haciendo en SQL, vas a encontrar diferentes variantes del código. Entonces, lo que yo te voy a explicar ahorita son las funciones generales, más no el detalle de cada uno de los lenguajes. Si tú quieres aprender puntualmente cada uno de los lenguajes, no te lo recomiendo,
porque te vas a confundir, ¿sí? Tú Igual en simplemente, todos varía, ¿no? sí, es mejor que te aprendas las funciones principales, ¿sí? Y ya dependiendo del programa que tú vayas a utilizar, sea, no sé, cualquiera de estos cuatro, pues ya tú se aprendes a ver cómo se escribe literalmente la programación. Te voy a explicar las funciones principales, cómo funcionan, y esas sí son iguales para todos los lenguajes, no va a cambiar. Eh, entonces, vámonos con esto. Igual, ahorita la herramienta que yo te dije, la de HackerRank, tú puedes escoger el lenguaje de programación que quieras para estudiar. Pues ahorita te la enseño a usar. La primera función que vamos a ver se llama el select, y el select nos sirve para seleccionar las columnas, o más bien las variables que deseamos eh, traer, sí, traer o de las que necesitamos información. Eh, y pues vamos de una vez viéndolo con un ejemplo. Cuando tú utilizas select, que tú empiezas siempre una consulta seleccionando algo, tú lo que seleccionas son los títulos de las columnas de esta tabla. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí una consulta, digamos que este va a ser mi ejemplo, y yo le digo select número de crédito. Entonces yo tengo que escribir literalmente el nombre de la columna como está en la tabla. Yo la puse en comillas porque está, si tú ves la columna A1, tiene espacios. Esos espacios usualmente no son reconocidos, entonces pues en este intento yo la puse en comillas. Pero también puede pasar que la columna A1 esté no separada por un espacio, sino delimitada por un raya al piso, que quede número de crédito. Ujú. Entonces yo aquí también tengo que escribirlo, lo puedo escribir sin comillas porque ya no hay espacio, y escribo literalmente número de crédito. Y esto es seleccionar esa información de esa columna. Si quiero otra columna, no sé, monto inicial. Supongamos que monto inicial también está dividido por un raya al piso. Entonces yo voy a escribir select, coma, monto inicial. ¿Y tú qué estás haciendo con este select? Tú estás trayendo la información, toda la información de la tabla de esas dos columnas. ¿Listo? Eso es lo que hace el select de entrada. La segunda se llama el from. Entonces, ¿qué significa el from? Es la fuente de donde tomas tus datos. En este caso, los from siempre son tablas. Entonces, ¿cuál es tu from? Sería el número de la tabla créditos. ¿Por qué? Si tú no le dices qué tabla estás llamando, el código se va a enloquecer. Él no va a entender tú de dónde le estás pidiendo que traiga la información. Porque si volvemos al ejemplo aquí de entrada, tú tenías muchísimas otras tablas. Y en general eso pasa. Nosotros tenemos muchísimas tablas y tú no le dices de dónde le estás pidiendo, él se vuelve loco, te marca error. Entonces, Ok. uno utiliza el from de la siguiente manera, le pone from y le pone la tabla de la que estás trayendo la información. ¿Listo? Entonces, este que yo tengo aquí, por ejemplo, estas dos columnitas hacen una consulta. Tú siempre, para tener una consulta completa, tienes que tener el select y el from. Si tú no tienes las columnas que vas a traer y de dónde las vas a traer, no te va a consultar nada. Entonces, esta es la base de una consulta en SQL. Decirle qué quieres y de dónde. Entonces, esta ya sería como nuestra primer consultica eh, formal en SQL, ¿sí? Ok. Eh, no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta o cómo lo ves. No, hasta ahí entiendo porque es más o menos cómo se maneja también esta. Listo, listo. Vamos con otra función. Veamos el where. Entonces el where funciona como filtro. Yo lo entiendo así, como un filtro. Básicamente tú con el where pones las condiciones
y esas condiciones están en base a las columnas o a las variables que nosotros llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo yo quiero que la fecha, o sea, que me traiga la información de aquí arribita, ¿cierto? Pero solo cuando la fecha es mayor a 2018, por ejemplo. Entonces yo tendría que ponerle que la fecha de apertura sea mayor a el 1 de enero de 2018. Y eso me traería toda la información como si yo estuviera en este Excel y filtrara lo de 2018 hacia arriba. Entonces no va a tener en cuenta 17, ni 13, ni 12. Y te estaría consultando lo que tengo en naranja. ¿Por qué? Porque así tú hayas puesto fecha de apertura en la condición del web, eso únicamente es el filtro, pero no te va a traer información de fecha de apertura si tú no lo tienes dentro del select. Si yo hubiera querido traer la fecha, tendría que agregar en el select fecha de apertura, por ejemplo. ¿Sí? Pero igual cambiaría la forma en la que lee los datos. No, solo te va a incluir esta información en la traducción. Espérame si quieres, vemos el ejemplo aquí en esta hojita 2. Entonces, de entrada nosotros tenemos que me seleccione número de crédito, monto inicial, de qué tabla, tabla créditos, donde la fecha de apertura es mayor a 2018. Entonces, ¿qué me va a traer? La tabla de resultado va a ser esto. Y ya, esa es la tabla de resultado. No va a haber nada más que el número de crédito y el monto inicial. Ah, no, sí, por eso, sino que es donde si en Select se añadiera fecha, cambiaría eso, ¿no? Sí, si lo pones aquí arriba. Sí. Ajá, si yo aquí le pongo que me traiga la fecha de apertura, entonces él va a traer esta columna también. Desde que esté en el select, sí. Si no está en el select, no la va a traer. Entonces esta sería tu tabla de resultado. Ok. Em, entonces básicamente el where es un filtro. Todo lo que tú filtres por esa columna, por esa serie de cosas, te lo va a traer. Esto también funciona con las condiciones de el AND y el OR. No sé si conoces esas condiciones. ¿Las conoces? No. ¿No? Entonces estos Ujú. son, yo no me acuerdo cómo se llama esa vaina, pero creo que son básicamente los condicionales que llamamos. Este es condicional de obligación y este es como condicional de opción. De Bueno, yo opción. las Ok. estoy pero Sí, 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 ya recordé. ajá, el punto cuál es, si yo tengo, no sé, que la fecha de apertura sea mayor a 2018 y que el monto sea, supongamos que el saldo total sea mayor, no sea menor a 2 millones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un AND, sí o sí tienen que cumplirse las dos condiciones. Es decir, la consulta que me van a pedir aquí va a tener ambas cosas. Y la fecha es mayor a 18 y el saldo es menor a 3 millones. Es decir, como tener dos filtros aquí activados. Chin, chin, pongámosle, por ejemplo. Entonces me va a traer esto, ¿cierto? Sí. En cambio, Lord funciona como el que se cumpla alguna de las dos. Ya, básicamente es eso. Entonces, si tú tuvieras un OR, no es como tener los dos filtros activados al mismo tiempo, sino que funcionen por independiente. Esta condición ya es un poquito más lapsa, ya es como cualquiera de las cosas que se cumplan ahí me va a traer información. Sí, pero sí.
Entonces, de entrada es eso. Igual, este es bueno practicarlo, los ANDs y los ORs, como para que agarres un poquito más de habilidad y entendimiento. Y esto ocurre algo que se llama el anidado, que es como tú agrupas las cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que te pidan, tú vas a agrupar, no sé, condición uno AND, condición 2. Tú tienes que utilizar muy bien todo esto de los paréntesis, porque ahí es donde las condiciones van a cambiar. Imagínate que yo tengo un OR acá y le estoy poniendo condición 3. Entonces, esto es súper importante cuando, no sé, de pronto es más visual verlo de una manera práctica con un ejercicio. ¿Cómo utilizas tus paréntesis dependiendo de lo que piden? Porque aquí lo que va a priorizar primero es lo que está dentro de los paréntesis, igual que en una cuestión de productos o multiplicando cosas. Y de últimas va a ser lo de afuera. Entonces primero haría el AND, luego haría el OR. Cosas de ese estilo, también para que lo tengas por ahí en cuenta. Eh, y ya, este sería el web con AND y ORs. No hay otras cosas más adicionales ahí, solo ANDs y ORs. Y, y ya, no sé si tengo otra función, pero yo digo que, por ejemplo, con estas funciones de entrada tú ya podrías ir practicando para no saturarte con muchas cosas. O te explico una función más. No, así está bien. ¿Segura? Bueno, ahí esto que estás haciendo es para... Esta es la página que yo digo que te tienes que crear cuenta si quieres practicar, que se llama HackerRank. Sí. Aquí tú creas una cuenta y tú tienes acceso a todos los ejercicios. Esto tiene muchísimos ejercicios de muchos temas. Mira, por ejemplo, aquí tú puedes aprender todo lo que está aquí abajo, desde algoritmos, matemáticas, Python, Java, C++. Entonces tú te vas a enfocar en donde dice SQL, ¿sí? De Ok. entrada. Esto, si uno sepa lo básico de SQL, te juro que ya ganas muchísimos puntos. O sea, con que sepas lo que te expliqué y tal vez un poquito más. Ah, sí, con que sepas esto y con que sepas algo que se llaman funciones agregadas o funciones de agregación, que ahorita si quieres te explico un par de esas, ya con eso tienes un mundo ganado en una entrevista. Estás tapando el micrófono. Ay, ¿por qué me escuchas? ¿Me escuchas sola? Es que se escucha bien y el ala como alejado. Ay, pues es que estoy desde el celular porque en el PC no tengo micrófono. Ah, Entonces ya me acerco ya, más. ya te escucho perfecto. Listo. Entonces, sí, antes de pasar a los ejercicios, veamos qué son funciones de agregación, que con que tú tengas claridad de estas primeras tres y de las funciones de agregación, ya lo que te decía de ahí, eso en una entrevista ya es muy valioso. Vale. Entonces, aquí tú ya aprendiste cómo traer información y en qué condiciones, ¿sí? Y lo que vamos aquí hacer es aprender a agrupar la información, que ya desde negocio eso tiene muchísimo más valor. Aquí es como una aproximación muy chiquita de lo que hace una tabla dinámica, ¿sí? Que es sumar, sacar máximos, sacar mínimos, ese tipo de cosas, ¿sí? Y estas son, cuando ya tengas claridad de las primeras tres, es bueno que hagas más ejercicios de las funciones agregadas porque tienden a ser un poco confusas cuando uno empieza a ver este lenguaje de bases de datos. O en lo personal a mí me pasó eso. Entonces, las Ok. funciones de agregación pueden ser la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y, y creo que ya, creo, ¿no? Bueno, miremos estas de entrada. Lo que hacen las funciones es que, por ejemplo, tú en una consulta, hagamos una consulta un poquito más compleja, digamos que yo voy a seleccionar
¿Qué me invento? Digamos que yo voy a seleccionar la suma de monto inicial. From créditos, porque obviamente hay que poner créditos. Y ya, de entrada no le voy a poner ningún web. Entonces, esta consultica que yo estoy haciendo acá me va a traer únicamente el resultado de la suma de montos iniciales. Es decir, es como si yo tuviera montos iniciales, llamémoslo por acá. Él me va a traer algo que se va a llamar, miremoslo aquí, creo que te puedo confundir. Fíjate. Como esta hojita 2 es la de resultados, entonces ¿cuál va a ser el resultado de eso? El título lo va a poner como es la consulta, porque eso ya es algo de defecto que manejan ellos, no sé por qué. Y el resultado va a ser lo que tú le pediste que hiciera, que va a ser sumar todos los montos iniciales. Entonces tú vas a obtener algo de este estilo. ¿Cuál es la diferencia de lo anterior? Que tú antes estabas obteniendo muchas filas, ¿sí? Acá, por ejemplo, eran 9 filas y dependiendo si tú tenías filtros o no, pues él te traía las 9 o te traía las cosas filtradas. Cuando tú utilizas una función agregada, usualmente solo vas a obtener una fila que es el resultado, ¿sí? Si hacemos esta otra consulta, pero hagámosla con el promedio, en el promedio ya no, la función agregada ya no es sum, que es el abreviado de suma para este caso, sino vas a utilizar ABG, que es el abreviado de promedio en inglés, de average. Entonces, si tú, por ejemplo, acá sacas el promedio, tú vas a obtener una consulta en donde el título va a ser este por defecto, promedio monto inicial, y lo que hagas acá va a ser el promedio de esta cuestión. Ahí la hice mal. Entonces va a ser el promedio de monto inicial. Y este va a ser tu resultado. Decimales para que se entienda un poquito eso. Y lo mismo, tú solo vas a obtener una columnita de resultado. Y lo mismo con el máximo y el mínimo. O sea, hagamos como todo el ejercicio para que se entienda un poco más. La del máximo, la función usualmente es max, la del mínimo es el min. Entonces, si tú tuvieras los resultados aquí, vas a obtener una sola respuesta. Entonces, no sé, hasta ahí, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alguna duda? No, entiendo. Pero bueno, tú digamos solo sacas los resultados y otra persona los lee, los interpreta o tú los interpretas también. En tu caso, tú los interpretas. Ok, Porque, pues bueno, es que digamos como lo que yo he visto de cómo funcionan las cosas aquí, es que este tipo de consultas son consultas sencillas. Tú puedes, como te digo, entiendes el lenguaje básico y sacas estas consultas sencillas y eso te sirve para tu análisis. En cambio, lo sí. que yo hago, pues es un poco más de cruzar esto, un poco más enfocado hacia que tú ya tengas un programa o una herramienta en la que tú solo le das a actualizar y obtienes todos los resultados. Entonces yo entiendo las cosas un poco más a fondo, que sería cruzar las vainas con una programación un poquito más grande, más compleja, más estructurada. Y tú desde negocio simplemente le vas a dar F5 o simplemente le vas a dar actualizar y tú obtienes tus cifras. ¿Sí? Y soy la que presenta los informes de esos resultados. Exacto. Entonces, con que tú entiendas lo básico y te defiendas para tus análisis, está perfecto. Si quieres ir a un Ok, nivel un poco más a fondo de programación, entonces ya hay que entrar en otras cositas para que la herramienta quede completa y haga todo lo que tú quieres y te saque no solo estas cosas así, sino te las saque un poquito más detallado, etcétera, etcétera. Como que entiendas esto de entrada, está bien. ok. Entonces, estas son las funciones agregadas y veamos otra más
que acompaña muchísimo a estas, que yo las llamo las de agrupación. Entonces estas de agrupación y orden, son dos funcioncitas que se utilizan mucho con las anteriores, con las del punto 4. ¿Cuáles son las de agrupación? Se llama el group by. Y las de ordenar se llaman el order by. Entonces estas funciones que hacen, el group by agrupa las cosas. ¿Cómo las agrupa? Supongamos el ejemplo de suma. Pero espérame a ver si me sirve eso. Sí, sí me va a servir. Entonces supongamos que yo tengo esta consulta que hicimos antes, que es seleccione la suma de monto inicial, de qué tabla, créditos, pero entonces yo quiero que me haga una agrupación. ¿Y cuál va a ser esa agrupación? Yo le digo group by y le digo la columna, por cual quiero que me agrupe. Le voy a poner tipo de crédito. Y ya te muestro un poquito del ejemplo de cómo es esto. Tipo de crédito. Y agreguemos a la columna, al select, digámosle que también me traiga el tipo de crédito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero me está diciendo que me traiga dos cosas, el tipo de crédito y su monto inicial. Entonces voy a hacer otra cosita acá, dupliquemos esta. Entonces me va a traer la suma del monto inicial y me va a traer también la columna de tipo de crédito, ¿cierto? Se murió. Bueno, solo necesito que la traiga acá. Y ya. Entonces cuando yo le digo que agrupe, él va a ver todos los estados que tiene una variable y literal los va a sacar por grupitos. Entonces, un segundo que se murió el PC. Se bugueó. Entonces, como yo le dije que tomara tipo de crédito, él literalmente va a coger tipo de crédito, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí abajito un poquito aparte para que se vea la dinámica de lo que hace esa cosa. Y él va a ver los estados. Entonces él dice, por ejemplo, aquí en la primera dice TC. Eso es a grandes rasgos tarjeta de crédito. Entonces él va a coger el estado de TC de tarjeta de crédito, ¿cierto? Y va a sumar todo lo que dice tarjeta de crédito, porque recuerda que estamos con la suma de montos iniciales. Entonces va a ser esto más esto más esto más esto. Eso es TC. Entonces de entrada ya eliminó todos los TCs. Ya los agrupó. ¿Cuál sigue? Vehículo. Entonces él va a coger vehículo y va a sumar todo lo que tenga BH. Listo. ¿Qué sigue? Hipotecario. Entonces va a coger todos los hipotecarios y los va a sumar. Y de última va a coger los libre destinos y los va a sumar. Ahí. Entonces aquí lo que él hace, a diferencia de lo anterior, es que ya él no te va a botar un solo resultado, sino cuando tú utilizas un group by, él te va a presentar las cosas agrupaditas como tú las quieres. Esto es un poquito más detallado para un análisis de, por ejemplo, cuánta plata yo estoy entregando o cuánta plata yo le estoy dando a la gente por tipo de crédito. Entonces tú dices en tarjeta 31 millones, en vehículo 80, en hipotecario 215 y en libre destino 10. Entonces, tú ya no vas a obtener un solo resultado como aquí, que agrupas todo general, sino algo un poquito más detallado. Así funciona el group by.
Ahora, si ¿Listo? tú quieres ordenar las cosas, tienes el order by, ¿sí? Y básicamente es lo mismo, voy a utilizar la misma consulta anterior y yo le digo order by tipo de crédito. Como yo le estoy diciendo que me ordene por tipo de crédito, él va a coger esto por tipo de crédito y lo va a ordenar de la A a la Z. ¿Por qué? Porque es una cosa tipo string o tipo texto. El texto lo ordena de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, esto ordenado sería como, no sé, primero va hipotecario, luego va libre destino y de últimas va vehículo. Esto se me quedé sin computador. Entonces, como que la tablita, la segunda tablita que te estoy mostrando es el resultado de haberlo ordenado, ¿sí? Si, por ejemplo, yo lo ordeno no por tipo de crédito, sino lo ordenamos por fecha, fecha de apertura. Cuando él ordena por fecha, él ordena de menor a mayor, entonces primero hubieran salido las fechas de 2013, luego las fechas de 2000, primero las de 2012, luego las de 2013 y así. Ok. Entonces hagamos como un resumen acá. Si es texto, lo ordena de la A. Si es fecha, de menor a mayor. Y si es número, también de menor a mayor. Y este es el orden por defecto. Si tú quieres aplicar el orden al revés, tienes que utilizar una función que se llama el descendiente o el descending. Y con el descending tú inviertes el orden del orden. Vale la redundancia. Es decir, para el texto ya no va a ser de la A a la Z, sino de la Z a la A, de mayor a menor y así. ¿Sí? Entonces con el Ok. descending, ¿cómo la utilizarías? Order by, fecha de apertura, descending. Y él ya ordenaría al revés. Ordenar, agrupar mínimos, máximos, ya. Ahora sí creo que ya estamos más completos. Estas son las funciones de entrada fundamentales para SQL. Hay muchísimas más, algunas que ahorran más tiempo, otras un poco más complejas, pero con estas ya tienes un montón ganado. Y en esa Eh, última de order by fecha de sending, solo se separa por espacio, no se pone coma. sí, esto por lo general aquí no hay que poner espacios ni nada de eso, pero lo que te digo depende mucho del. Por Ah, ok, ejemplo, ok. cuando yo trabajo Oracle, entonces en Oracle piden que le pongas un punto y coma aquí al final. Si tú no le pones un punto y coma, no lo hace. Eh, Ok. no. A veces también hay otras que, estas son funciones como de modificar las tablas. Ah, yo creo que empecemos por estas porque hay unas que son más allá. Es que tú tienes dos opciones para manejar tablas. Una es básicamente crear, eliminar tablas y otra es transformarlas. Lo que te acabé de explicar es cómo transformar las tablas. Sí, Todavía no hemos visto cómo crearlas, eliminarlas, no sé, volverlas más pequeñas, menos pesadas, cómo guardarlas en una nube. Ese es otro tema, pero también existen funciones para eso. ok, Igual que los ejercicios de entrada, pues del HackerRank es como para que transformes y entiendas esto y ya cuando estés un poquito más ducho en esto, podemos mirar otras cosas. ok. Chacatán, chacatán, chacatán. Entonces, te voy a pasar este Excel, pronto te sirva. Sí, porfa. Yo creo que me toca en el trabajo quedarme un ratico a la hora del almuerzo o al final de la jornada para en el computador de allá. Sí, sí, sí. Y mírate al menos los ejercicios más facilitos para que tampoco que tengas que quedar mucho por ahí. Y con eso ya entiendes. Yo seguro que con eso ya entiendes. Ay, ¿dónde guardé esto? Qué pendejo. Listo. Sí, con eso ya ves cositas
cositas que se pueden hacer. Yo creo que en 8 días voy a ir donde unos primos en Santa María y allá pido prestado el computador y para practicar más. Sí, sí, sí. Y ahorita yo te subo este video a YouTube y lo puedes ver cuando quieras. Ups, gracias. ¿Dónde está la clase? A ver. Falta que me diga que no puedo enviar archivos. Desgraciado. Parece que no. Bueno, ahorita te paso eso. Te quería mostrar el HackerRAN para que lo estudies. Igual aquí si tú quieres estudiar otras cosas, lo puedes hacer. O sea, esto sirve de Python, C++, bueno, hay un montón de ejercicios. Cuando tú entras a la parte de SQL, tú tienes aquí los status, que es lo que has resuelto, lo que no has resuelto. Entonces esto te filtra las skills, a desarrollar la dificultad y como los temas, más o menos, que hay acá para ver. Entonces, pues yo te recomendaría que empieces por los SQL básico y hagas los Basic Select, tal vez Advanced Select y Aggregation, que son los de sumar, restar. No, mentiras, los de sumar promedios, máximos, mínimos. Ok, Eh, y acá encuentras muchísimos ejercicios. Por ejemplo, si tú te metes ya dice, revisando el Select 1. Entonces él ahí te va a mostrar a la izquierda un enunciado para que tú veas lo que vas a hacer. Entonces acá te dice, consulta todas las columnas para las ciudades de América, en la tabla ciudad, con poblaciones mayores a 100.000. Y te dicen que el country code o el código del país es para Estados Unidos. Es USA. Es decir, para la moneda solo utilice los que tienen código de país USA. Y acá te están mostrando un ejemplo de la tabla. No es la tabla como tal, las que vimos ahorita en el Excel, que eran tablas con información, sino esto es una tabla de resumen de cómo viene la información de la tabla. Es decir, una tabla que informa sobre la tabla. De pronto un poco confuso, pero básicamente te dice como qué es el field o la columna o la variable. Entonces él tiene, por ejemplo, la columna ID de tipo numérico. Tiene la columna nombre de tipo varchar. Varchar significa texto, significa string, significa una cadena de caracteres. El country code también es un varchar, el district es un varchar y la population o la población es un número. Entonces, esta es un resumen de cómo vienen tus datos, ¿sí? Y cómo tú los puedes entender. Y tú a la derecha encuentras la consola en donde vas a escribir el código, ¿sí? Acá, por ejemplo, select all from Siri, ¿sí? Esta consulta que yo hice aquí, sí que se me olvidó decirte esto. Este asterisco significa tráigame todo. Entonces ok, recuerdas que decía como el número de la columna, entonces como número crédito. Entonces aquí solo me va a traer número crédito, pero si yo le digo tráigame un asterisco, es tráigame todo. Me va a traer todas las columnas. Para este caso va a traer ID, nombre, código de país, distrito, población. ¿Sí? ok. Y para que también te empapes un poco de cómo es el lenguaje, aquí en esta opción te pone los lenguajes de SQL que vas a programar. Tú ves MySQL, Oracle, etcétera. Yo te recomendaría que practiques en Oracle, que lo hagas en la consola de Oracle. Cuando tú ya tengas tu código aquí como lo quieres, por ejemplo, hagamos este ejercicio a ver si me sale. Él está diciendo que traigamos todas las columnas, entonces sería un select asterisco de la tabla ciudad, entonces from city, y él dice para la población mayor a 100.000, entonces yo le digo where population es mayor a 100.000. Cuando yo haga esto, creo que me pide el punto y coma. Cuando yo haga esto, le doy Submit Code, que es para enviarlo.
él va a probar unos casos de prueba y si todo está bien, este test debería salir en verde. Si está mal, entonces hay que ver por qué el código no funcionó. Marica, yo no me acuerdo por qué no sirve. ID, país. Ah, creo que aquí también el man estaba diciendo que el código de América es Estados Unidos, ¿no? Entonces tocaría Sí. poner una y decirle que el country code es igual a Estados Unidos. Como esto es un varchar o un string, hay que ponerlo en comillas. Bueno, ese hijo de puta no sirvió, pero no importa. Lo De importante es que pronto, esté en opciones. de Por pronto es aquí, condicional a escribir sitio en mayúscula. no, eso no es un problema. Si quieres tú probar que el código está bien escrito y corre, tú le puedes dar run code y él te tiene que decir al menos que ejecuta. Pero mira, acá el problema no es de compilación, sino de que la respuesta está mal. Porque, hijo de putas, yo no sé. Pero es que no encuentra USA. ¿Por qué? Bueno, hagámosla rápida. Por aquí tú encuentras a la izquierda otras columnas. Una es el problema, otra es Assumptions, que Assumptions es los envíos que tú has hecho. El leaderboard, que casi nunca lo utilizo, no sé qué es, y el Discussions. Entonces, por ejemplo, si tú te metes en los envíos, tú ahí tienes un montón de listados. Cada listado es las veces que tú has intentado resolver el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo le doy alguno de los aceptados, que es cuando yo ya había pasado la prueba, mira, acá te dice lenguaje Oracle. Al comienzo yo lo hice en MySQL, pero después lo hice en Oracle. Tú ves el resultado y ahí te dice cómo fue que lo escribiste. Entonces, uy, ahí te escribía más ordenadito, tan bonito. Pero ahí te da la respuesta. Esta respuesta, por ejemplo, si compiló, si escribió bien todo. No sé por qué no sirve si yo siento que lo anterior es la misma vaina. De pronto las comillas sencillas. Sí, a veces molesta por pendejadas. Pero entonces tú ahí también estás guardando tus respuestas. Estos, por ejemplo, wrong son los que acabamos de enviar y que no sirvieron. Y si tú te metes en discussions, que también me parece súper útil, es que tú ahí encuentras un montón de respuestas de todos los que practican el ejercicio. Entonces, si tú en un momento no sabes cómo se escriben esas cosas, te metes en discussions y puedes ver las diferentes respuestas de la gente. Como todos programamos diferente, pues no sé, alguna de esas te puede servir. Ok. Esto es básicamente igual, no sé, cada ejercicio que hagas vas ganando puntos, entonces te dan medallas por aprender y no sé, la verdad la plataforma es una chimba para lo que quieras estudiar. Entonces sí, pues yo diría que comiences por esto y con esto ya entiendes un poquito de bases de SQL y de Oracle. Y ya, Bueno, muchas gracias. Voy a practicar esta semana. listo. Y déjame, yo voy a tomar tu correo y ahorita te paso todo por correo. Ay, no lo copio. Ay, no me deja copiarlo. Wendy, Vane, Olguín, Wendy Vane Holguín. punto ¿Así? WH, Sí. arroba Gmail. Pero WH, Wendy Vane Holguín punto wf@gmail.com. H, H, ¿En dónde está la H? WH. WH. Ah, sí. Sí, es. Listo. Y entonces ahorita subo el video a YouTube y te paso todo esto. Listo, gracias, Nico. Y ya ahí me cuentas cualquier cosa, lo que Bueno, necesites. Estamos, ¿listo? muchas gracias. Bueno, bueno. Ahí, Me que claro. termines de pasar un buen fin de semana poco raro.